¿Qué tal, amigos? El día de hoy tengo el gusto de tener conmigo a la doctora Roxana Ibarra. Yo sé que siempre digo que tengo el gusto de tener invitados y pues sí, claro, si son mis invitados pues es porque disfruto tenerlos, pero en esta ocasión pues es algo que me emociona mucho también porque no es cualquier doctora, ¿no? Ella es una doctora forense, una médico legal y pues estaremos platicando un poquito ahí de muchos temas que a lo mejor dudas que muchos tenemos, que no nos hemos animado a preguntar y pues ahorita es la oportunidad de que podamos conocer un poquito más de esta bonita labor. Y pues me da mucho gusto tenerla aquí, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Ale, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto, un honor poder compartir un poquito de esa gran experiencia que se vive de este lado, del lado profesional de la medicina forense y que finalmente pues hago lo que más me gusta, ¿no? Y me pagan, que es lo mejor. Es la mejor parte, ¿no? La mejor Pues parte, hago lo que me excelente. gusta y me Sí, pagan. sí, doctora. No, pues bienvenida. Vamos a estar aquí hablando. Me preguntaba la doctora que más o menos cuánto duraba la grabación. Como es un tema que me gusta mucho también y me apasiona, y yo estoy segura que pues obviamente le apasiona lo que hace, pues no vamos a contar el tiempo, ¿no? Vamos a dejar que corran los Que minutos, que fluya. corra lo que tengan que correr y hay que darle. Bueno, doctora, empecemos porque nos Soy todo resuma, oído. muy bien, perfecto, porque nos resuma qué hace un médico forense o a qué se dedica un médico legal, un médico forense, ¿no? En este caso, que es su profesión. Muy bien. Pues mira, Ale, y para todos los que nos escuchan y están atentos, que yo creo que a todos les causa un poquito de ese morbo, ¿no? De saber, pues, ¿qué hacen, Sí, no? Todos son los mismos, ¿o qué rollo? Pues bueno, esta área de la medicina tan olvidada, por así decirlo, porque no crees que hay muchos en cada generación de médicos que se dedican al área forense y al área legal. sí, Todos y cada uno de los profesionistas indiscutiblemente del área que sean, ciencias de la salud, económico, administrativa, lo que sea, tienen que tener un vínculo con la legalidad. Y a veces nos claro, olvidamos en ciencias de la salud en que tenemos una normatividad y que tenemos un reglamento. Pues bien, aquí el área de la medicina forense y la medicina legal es el área más apegada a las leyes. Entonces, claro, decía el doctor Jesús Mario Rivas Sauza, él decía que el médico forense y el médico legista era un médico entre los abogados y un abogado entre los médicos, porque al final es lo que tenemos que conocer. Y como tal, no todos tenemos la profesión o la licenciatura en leyes. El médico sí, forense se encarga, a grandes rasgos, lo que todos se imaginan es cierto, muertos, ¿no? O sea, hablar de ciencias claro, forenses nos habla de legalidad y puede ser personas vivas, personas muertas, en ciencias forenses general. Pero medicina claro, forense es única y exclusivamente lo que tiene que ver con personas fallecidas. Entonces, el médico forense es aquel que está encargado de realizar la necropsia, que en ocasiones la gente dice, bueno, autopsia o necropsia, ¿no? Y sale como sí, esa pregunta de, pues es que es necropsia, porque autopsia pues es abrirte a ti mismo. No, no, stop. Autopsia no es verte a ti mismo, es ver por ti mismo. Entonces así tú es, por ti mismo ves la causa de muerte. Entonces, claro, autopsia o necropsia es correcto, cualquiera de los términos. Entonces el médico forense se encarga de eso, realizar la necropsia de ley para poder determinar, entre otros objetivos, lo que es la causa de muerte de la persona, el cronotanatodiagnóstico, es decir, sí, un tiempo estimado de muerte desde el momento que muere la persona hasta el momento en que empiezas a realizar la necropsia, claro, entre otras cosas, ¿no? Otros objetivos. Y el médico legista, el médico legal, es aquel que se encarga de realizar todas aquellas evaluaciones que tienen que ver con víctimas con vida, así como personas que puedan ser presuntos sospechosos de un hecho delictivo o que han estado involucrados en un hecho delictuoso o en alguna riña, personas bajo el influjo del alcohol. Entonces, el médico legista tiene una gran labor que es, por ejemplo, evaluar lesiones físicas en personas vivas, en víctimas vivas, lesiones físicas en los sospechosos, valorar la edad clínica, un estimado de edad clínica en las personas. Ejemplo, te llega un menor de edad o que aparentemente es un menor de edad y dicen, ¿qué edad sí, tendrá? Y le preguntas y la persona te dice, no sé qué edad tengo. Porque hay niños que realmente no saben qué edad tienen, pero niños que viven en condición de calle, que traen alguna lesión, fueron atropellados. Entonces,
asignan a un médico legista para que realice una valoración, una evaluación clínica para Ok, poder dar un estimado de la edad biológica del niño, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, podríamos dividir de una manera práctica: medicina legal atiende a personas con vida, medicina forense atiende a personas sin vida. ok, muy Y bien. pues bueno, yo Y, estoy en el y área usted, forense. usted está, y usted está en las dos, Yo o estoy sea, usted está en ambas ramas en o es ambas médico áreas, forense. no, Ok, solamente en el área forense. Yo estoy en el Servicio ok. Médico Forense de Jalisco. Entonces Sí, sí, sí. ahí cometí un error, ¿no? Está muy bien. No, no cometiste ningún No, error, no, te voy no, a o decir sea, por qué. con la idea que tenía yo, sí, pero, o sea, Con en el- cuanto a, a mi No, no, idea, no. ¿no? Exacto. Es que existe creo yo que es un desconocimiento y es válido. O Sí, sea, mi propio esposo lo dice, ¿no? Mi marido dice, es que pues yo soy muy penitente para estas cosas. Le digo, no, espérate, o sea, se llama desconocimiento y el claro, desconocimiento no nos hace penitentes a la situación, o sea, es simplemente desconocimiento. Entonces, creo que vale la pena y qué buenísima primera pregunta en decir, pues, ¿qué es medicina legal y qué es medicina forense? Entonces, creo que ya te quedó claro y a todo nuestro sí, auditorio le claro. queda claro y eso está padre, pues. Y yo enfocada a la medicina forense no significa que no pueda realizar dictámenes del área de medicina legal, o sea, en cualquier momento en mi institución me pueden decir, doctora, reasignada y se va a delitos sexuales o se va a medicina legal o se va a protocolo Sí, de Estambul. Entonces puede suceder porque tenemos la capacidad y la capacitación, que son dos cosas distintas, para poder ejercer la profesión de la medicina en ambos lugares, ¿no? Tanto en medicina sí, forense como en medicina legal. Y pues obviamente nuestra institución tiene la obligación de capacitarnos y nosotros la obligación de capacitarnos para ser ideales o ser la persona correcta para realizar los dictámenes. ok, perfecto. Ya aclarado el punto, muy bien. Oiga, Muy doctora, bien. ¿y cuántos años se aventó de estudio? Porque me imagino que la primera carrera, pues es medicina, ¿no? Y de ahí Sí. deriva el elegir especializarse en la rama forense, ¿no? ¿Cuántos años Así es. le tardó a usted en llegar a ese punto? Pues mira, la verdad es que cualquier médico te podrá decir que nunca terminas de estudiar. ¿Por qué? Porque siempre te tienes que Sí, actualizar. Fueron 6 años de medicina general, ¿sí? O sea, la ok, licenciatura como tal te lleva 6 años. Después de eso, yo entré a una maestría en ciencias forenses y con orientación en criminalística, que me llevó 2 años. Y ya de ok, ahí, yo empiezo a estudiar diferentes áreas de la medicina, ¿sí? Hay un área de urgencias, pero vaya, como diplomados, capacitaciones en diferentes ramos. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese momento, estuve trabajando en áreas de urgencias y en consulta. Hubo un momento padrísimo que estuve en el área de la investigación y no me dedicaba a otra cosa más que estar leyendo artículos acerca de la contaminación de los alimentos, porque trabajaba para un laboratorio que se ok, dedicaba a hacer alimentos, ¿sí? Entonces, pues no era otra cosa que investigación, investigación, investigación. Y para sí, llegar a ser médico forense, después de los 6 de medicina, 2 de maestría, que ya van 8, ya de ahí al ingresar yo, o más bien fue un año antes, un año previo a ingresar, yo estudio lo que es una especialidad en dictaminación pericial, me llevó un año y después ingreso ok, al instituto y ya de ahí, durante mi curso, o bueno, más bien durante mi estancia que llevo en el instituto, nos han dado capacitaciones, nos han dado lo que es un diplomado en medicina legal y forense, tengo un diplomado en derechos humanos. Entonces, yo creo que sumándolos hasta el momento 8, 9, 10, aproximadamente yo creo que van como 11 años de formación sí, profesional, intermitentes, vaya, o sea, ¿no? En sí, sus momentos, en sus lapsos, pero más o menos como 11. Y continuamos leyendo porque no puedes dejar de leer en ningún momento. claro. Porque todo se actualiza, como dice, o sea, las leyes llevan una actualización y la medicina también cambia en todos los aspectos. Y sabes que algo bien importante que creo que todos los médicos de cualquier especialidad debemos de tener en cuenta siempre es que no tienes pacientes con enfermedades. Hay enfermedades en los pacientes. ¿A qué me refiero? Sí, Por ejemplo, una persona que tiene diabetes, o sea, tú puedes tener a 10 personas, cada una con el diagnóstico de diabetes, pero ¿qué crees? Todos se comportan diferente. Entonces, en la medicina sí, forense, siempre puedes tener una causa de muerte que dices, no inventes, nunca la había visto. O sea, y yo creo que jamás voy a volver a ver esta causa de muerte, ¿no? Entonces, casi casi la dejas de enciclopedia, de atlas,
y tomas todas las imágenes y te pones a leer, o sea, muchísimo, y dices, en algún lugar, en algún país, puede ser que tengan información acerca de este caso. Y Sí, no creas, o sea, a veces no puedes, nosotros le llamamos coloquialmente que tienes que matar al muerto. ¿A qué se refiere esa frase de mata al muerto? Tienes que matar al muerto antes de salir del anfiteatro. Eso significa que tienes que salir del anfiteatro ya con tu causa de muerte. Entonces de repente sales y dices, es que no lo he matado. ¿Cómo que no lo has matado? No. ¿Pero qué encontraste? Y entonces viene toda esa retroalimentación con los compañeros, la plática, y dices, es que encontré esto, y empiezas como que a darle, y esa es una sí. parte bien padre porque dice un compañero, le echas ciencia, ¿no? Te pones a echarle ciencia y te pones a buscar y no das la causa de muerte hasta que tienes la certeza de aquello. ¿Por qué? Porque hay casos distintos, ¿sí? Y es muy variante. Entonces, yo creo que más que actualización en algunos casos, bueno, sí te actualizas en la Ajá. medicina general, creo yo, por los medicamentos, etcétera. Pero en la medicina forense creo que más allá de una actualización son los casos que te salen de repente como bien exclusivos, como bien distintos, y es donde dices, vamos a echarle ciencia, ¿no? Y te agarras el tumbaburros y te pones a Sí. leerle para saber de qué están hablando, ¿no? ¿Qué estás viendo y en qué caso se puede presentar? Y es que como dice usted, digo, es súper interesante porque cuando trabajas con personas, pues vivas en este caso, pues sí, ¿no? Por lo menos ellos te pueden decir, es que siento esto, tengo una semana que me ha pasado esto, o he dejado de comer, o Hace he tanto dejado de sentir el tiempo, otro. Y en este caso, pues no, esta persona con la que estás trabajando, pues ya no tiene vida y no hay manera de que te diga qué siente o qué no siente, ¿no? Y eso decía pues el lo doctor hace Rivas, más complicado. lo hace interesante y complicado, pero decía el doctor Rivas, el muerto te habla. Y todos decimos, Justamente, ¿cómo que te habla? justamente ¿Cómo que te habla? esa pregunta le iba a decir, le iba a hacer porque he escuchado que muchas personas dicen que ellos les hablan a los cuerpos, ¿no? O sea, ellos les hablan, pero que hay una contraparte en la que los cuerpos te hablan a ti como médico, ¿no? O como embalsamador, no sé, en este caso. Este, ¿Qué tan cierto es eso? O en su caso, en su experiencia, perdón, cómo ha sido eso para usted? Pues mira, yo soy creyente, profesora de religión católica, independientemente de la que profese nuestro auditorio, y que lo mío es ciencia, dirían, ¿cómo? Sí, Eres una mujer de ciencia, ¿cómo se te ocurre? Bueno, en mi creencia, sí, gracias a Dios, nunca me ha hablado ningún muerto. Nunca. Y cada vez que estoy de guardia le digo, Diosito, por favor, no me dejes ver, escuchar ni sentir nada, porque yo no puedo ayudar a nada ni a nadie. Yo soy bien sacatona. Yo soy bien sacatona. Ahí como me ven, siendo forense, soy bien sacatona. Entonces, sí. no, 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 no. Me libren de ver o escuchar o algo. No, no, no. Y hasta Ok, ahorita, una sola vez, escuchamos ruido, estábamos, mi compañero, el prosector. ¿Qué es un prosector? Para quien no sabe, el prosector es nuestro auxiliar de anfiteatro encargado de la disección del cadáver. Ese es el prosector y existe como tal, si ustedes lo buscan en el diccionario, existe la profesión. Entonces estábamos el prosector y yo trabajando y eso fue hace un mes, a lo mucho, mes y medio, y se escucharon ruidos en las planchas de atrás, ¿no? Son metálicas, son planchas metálicas. Y yo así de, Toño, doctora, a mí me están viendo las manos aquí, ¿no? Me dice, y yo, Toño, ¿pero qué se escuchó? La doctora, yo tengo las manos aquí, bueno, segundos, y se vuelve a escuchar. ¿Qué se escuchaba? Se escuchaba, voy a tomar, tengo una pluma por acá, se escuchaba como si fuera una pinza, un bisturí, algo de metal, y que lo movían en la plancha, o sea, tenía movimiento, hacía ok, sonido, entonces se volvió a escuchar, fue así de, Toño, tranquila, doctora, no pasa nada. Y yo, no, Toño tiene años de experiencia trabajando ahí, ¿no? Y yo, Toño, no, tranquila, doctora, aquí no pasa nada. Y entonces Toño grita una grosería dirigida a cualquier ente o lo que fuera que se estaba sí, escuchando, le grita una grosería, pero así con todo, ¿no? Y yo, Toño, va a ver, doctora, que ya no se va a escuchar, ya no se escuchó nada, ya no se escuchó lo nada. Digo, somos calmó. mexicanos, ¿no? Y no sé si nos estén escuchando en otro país, pero por ejemplo acá los mexicanos fue una mentada de madre lo que le aventó Toño. Le aventó una Sí, mentada de madre y se dejó de escuchar. Es la única ocasión y eso fue, les digo, hace como mes y sí, medio, algo así. Previo a eso, nunca he escuchado nada y espero ya no volver a escuchar. Pero si me preguntas sobre hablarle a las personas en vida, eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque viene esa parte como muy personal, muy empática de la medicina forense, ¿no? O sea, donde no dejas de ser un ser humano
no dejas de sentir. Y como decía el doctor Rivas, las lesiones te hablan, ¿no? ¿A qué se refería él con que el muerto te habla y las lesiones te hablan? Sí, Él se refería a que era muy evidente, o sea, él decía, observa y la lesión te va a decir cómo fue que lo agarraron, cómo fue que lo sometieron, cómo fue que le dispararon, si la persona era diestra, si la persona era zurda, sí, te va a decir incluso si la persona fue un suicidio, te va a decir hasta cómo lo hizo, si se instruyó primero, o sea, él, a eso se refería él con que el muerto te habla, la lesión te habla, ¿no? Pero ya hablando objetivamente, o sea, lo que es hablar, dialogar, yo no lo he hecho como tal en hablar en voz alta por dos cuestiones. La primera, porque sí me da miedo que me conteste, ¿no? O sea, dices, no, no, estoy preparado. Y la segunda, por el que dirán los compañeros, ¿no? O sea, van a decir, o sea, que le patina a la doctora porque le está hablando al muerto. Sin embargo, sí, tengo una muy bonita experiencia acerca de una persona sin vida, un masculino. Él pierde la vida de una manera, um, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Triste, porque muere en manos de múltiples personas que lo consideraron culpable de algunos hechos. Entonces las personas deciden golpearlo y quitarle la vida. Yo no soy quien para juzgar ni para decir si lo que hicieron estuvo bien o estuvo mal. Lo que yo sí, puedo decir es lo que yo vi. Y lo que yo observé fue a una persona con mucho dolor, con mucho sufrimiento, su rostro. Y siempre cuento la misma anécdota y se las he platicado a mis compañeros porque creo que es la que tengo muy grabada, porque creo que fue la primera persona a la cual yo me dirijo, ¿no? Él tenía su cara así, arrugada, pero como de dolor. Imagínate tú cuando te duele algo y aprietas todos los músculos de tu sí. cara, ¿no? Entonces, Tu expresión, si ¿no? eso De que estaba. ni siquiera una expresión de Sí, dolor, o sea, de verdad tenía dolor el chico. Venía con una sudadera, le pusieron el gorro, lo apretaron. Cuando yo retiro el gorro y le veo su expresión, me impactó. O sea, en verdad yo sabía que él había sufrido, ¿no? Y es curioso, sí me ha tocado que existe una diferencia de peso en los cadáveres, dependiendo de la causa de muerte, sobre todo. Este chico se sentía pesado, muy, muy, muy pesado, y era delgado. ok, Entonces, pues total, yo lo veo y dije, pobrecito. Iba, les voy a dar un término que se utiliza, se llama persona fallecida sin identificar, se abrevia PFSI ok, por sus iniciales. Entonces él entra como una persona fallecida sin identificar. Entonces yo dije, Dios, pobrecito. Y yo cuando tenía a mi hija, a la mayor chiquita, para dormirla, yo con mi pulgar le sobaba aquí y le decía, tranquila, ya duérmete. Pues hice lo mismo con el chico. Usé mi ok. pulgar y le empecé a sobar aquí. Y en mi mente le hablé y le dije, tranquilo, no te voy a hacer daño, no te voy a lastimar, necesito trabajar contigo, permíteme trabajar contigo para que sea rápido. Alguien seguramente te está buscando y entre más rápido yo trabaje contigo, más rápido te vas a poder ir de aquí. Dame oportunidad, mira, ya nadie te va a hacer daño, yo no te voy a hacer daño. Y así, o sea, le repetía una y otra vez lo Sí, mismo, su cara se relajó completamente. O sea, todos los músculos, no solamente la parte central, todos sus músculos se relajó. Quedó como cuando dicen, mira, murió tranquilo y le ven la cara súper tranquila, ¿no? La persona fallecida. Ah, pues así se quedó el chico. En ese momento le dije al prospector, ¡zas! Pero así, mira, en caliente para irnos rápido. ¿Por qué? Porque yo sabía, o sea, yo le prometí que eso iba a hacer, ¿no? No esperaba que me respondiera, pero yo sabía que sentía aquello, ¿no? Trabajamos rapidísimo, creo que tardó 1 o 2 días en que lo identificaran y se pudo ir el chico, ¿no? O sea, como que me quedó aquella sensación. Es la experiencia que tengo más grabada. Y wow, las pero, otras experiencias, dime. no, perdón que la interrumpa, pero, o sea, usted dice que no le ha pasado nada paranormal, pero ¿a poco eso no lo considera usted algo, pues, extraño, no? Digo, no Sí, es como sí, que alguien sin vida pueda reaccionar y, no es como, o y sea, no más que es fue con la algo mente, ¿no? fácil de que pase, claro. O sea, eso sí, Fíjate para que mí sí es algo primero, especial y paranormal. definitivamente, Sí, hay una anécdota del doctor Rivas que a mí me la platican. Yo no tuve la dicha de trabajar con el doctor Rivas, es una eminencia en la medicina forense, él ya falleció hace unos años
Y decían como él tenía esa forma, ¿no? Les hablaba a los cadáveres, o sea, literal les hablaba, mira, Sí, así, así, y les iba platicando. Y entre las tantas anécdotas platicaron, uno de los compañeros me comparte una anécdota de un par de personas fallecidas menores de edad que ok, iban con mucha rigidez y murieron en una circunstancia muy desagradable, fueron enterrados, etcétera, ¿no? Y entonces el doctor Rivas les dijo a sus prosectores que retiraran las prendas de los menores para poder trabajar con ellos. Está prohibido, o sea, bueno, no prohibido, pero no es lo ideal cortar prendas. Entonces lo que tienes que hacer es desvestir al cadáver. ok. Entonces el doctor Rivas se retira, regresa y ve a los prosectores viendo a los cuerpos y seguían vestidos. Y entonces les dijo el doctor, ¿qué onda pues? O sea, por qué no han hecho nada? No, maestro, pues que, pues ¿cómo? Están rígidos y tienen la mano para un lado y para la otra y la pierna y pues no se les podemos quitar prendas y si le cortamos, ay no, les dijo el doctor. Entonces platican los chicos, yo no lo viví, no, o sea, lo hablo de tercera persona, que el doctor les habló y les dijo lo que yo le dije al chico, o sea, pero él se los dijo de viva voz, a ver, mis niños, necesito trabajar con ustedes, nadie les va a hacer daño, necesito que me dejen trabajar para que vengan por ustedes, alguien los está buscando, déjenme trabajar con ustedes y ahorita rápido, se relajan los cadáveres y les dice, ¡Sas! Quítenle la ropa. O sea, fue así como de, pues ya hice la chamba yo, ¿no? Entonces, yo traía esa experiencia en mi mente, o sea, no lo voy a negar, la traía esa que me contaron esa anécdota. Entonces, cuando yo veo este cadáver, no pude pensar en otra forma más que en la del doctor. O sea, fue mi única manera y lo hago, ¿no? Y si me Claro, preguntas, cada vez que veo un cadáver de un menor de edad, si no me toca trabajarlo a mí, siempre le rezo una oración, siempre, siempre, sí, siempre, siempre, indistintamente la razón por la que haya fallecido, siempre lleva una oración de por medio y pido que encuentre el camino, ¿no? Porque al final yo siempre voy a decir que realmente nuestro grupo vulnerable para mí son sí, los claro. niños, son los menores de edad. O sea, a mí las manifestaciones y que van las mujeres y exigen equidad, igualdad y todo este rollo que no me voy a meter en este embrollo realmente en este tema, yo digo, espérame, y un niño de 2 años, ¿cómo va y se manifiesta? Y el niño de 3 años, ¿cómo va y dice, oye, mi mamá me está pegando? Y el menor de 6 meses, ¿cómo dice, mi mamá me pone el plato caliente en la cabeza? ¿Dónde está Sí, nuestro grupo vulnerable? O sea, son nuestros niños. Entonces, cada vez que veo un menorcito fallecido, es lo primero que hago. Le rezo una oración y le digo, vete tranquilo, ya no te va a pasar nada. Y más si la muerte fue violenta, o por sí, violencia, siempre le digo, ¿no? Ve en paz. Pero, pues vaya, sí es algo paranormal, pero creo que es parte de esa empatía, pues sí, empatía tal cual, ¿no? El decir, soy un ser humano, soy mamá, no solamente soy médico y forense, sino que soy mamá pues buscas, ¿no? Porque este chico pues tenía una mamá, tenía a lo mejor un papá, tenía hermanos, no sabes, ¿no? claro. Inclusive a lo mejor tenía hasta familia, ¿no? Hijos, no sé. Entonces dices, pues todos merecemos un poco de misericordia. Wow, wow. A ver, van muy pocos minutos y ya me siento bien animada, bien interesada y tengo muchas preguntas, pero ay, 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 me voy a ir por partes Por para que partes. todo, Mira, para no hay humor negro abrumarnos. en esto. Hay humor negro en esto. Como dijo el descuartizador, vámonos por partes. Así que échale, échale. Sí. Muy buen chiste, esperemos no ofender a nadie. No, Este, wow, es que está muy interesante, la verdad. Bueno, mira, antes de que se me olvide, porque no quiero ahí agarrarme acordeón. Entonces, bueno, ahorita hablamos de rigidez, ok. ok. Eh, pues sí, todos entendemos que hay rigidez, pero hay un suceso en una de las etapas de descomposición o puede ser como Sí, este parte de un estímulo, existe el rigis mortis, ¿no? Que en este caso es la rigidez pues en un cuerpo sin vida, post-mortem. obviamente. Así es. Eh, ¿A qué se debe eso? ¿Por qué sucede? Sucede en todos los cuerpos, o sea, es como lo dije, es parte del proceso de descomposición. ¿Sucede en Sí. todos? ¿O a qué se debe? A ver. Ok, es un proceso bioquímico que tiene que ver con el adenosintrifosfato, el ATP. Es todo un proceso bioquímico que Ok, hace que precisamente exista una rigidez en el cadáver y se le llama fenómeno cadavérico, ¿sí? Y es parte de los fenómenos tempranos de muerte.
¿A qué me refiero con tempranos? Ocurren en las primeras 24 horas. Y a todos los cadáveres les va a suceder. Sin embargo, existen factores externos que pueden retrasar o acelerar estos procesos o estos Ok, fenómenos cadavéricos. Ejemplo, en el rigor mortis, que es la rigidez cadavérica, precisamente el hecho de que existan bajas temperaturas acelera la rigidez. Cuando ok. hay temperaturas altas, es decir, mucho calor, se retrasa la rigidez cadavérica. ¿Cómo se va venciendo esa rigidez cadavérica manualmente por nosotros para poder trabajar con los cuerpos? Pues lo haces conforme a las articulaciones, ¿no? O sea, nosotros nuestro hombro sabemos que lo podemos hacer así, sabemos que lo podemos levantar al frente, un poquito solamente hacia atrás. Entonces, cuando tú buscas romper rigidez, porque lo más marcado de la rigidez es en grandes articulaciones, hombros a nivel de las caderas, codos, las rodillas, pero también en las pequeñas articulaciones como es la temporomandibular. Entonces, ok, nuevamente, vámonos por partes. La rigidez se da por un proceso bioquímico, es un fenómeno cadavérico, le sucede a todos, excepto a los desmembrados. Esos no van a tener rigidez cadavérica porque no hay una articulación que se una. Ok, Este, y luego se da de arriba hacia abajo, ¿sí? Cefalocaudal se le llama técnicamente, o sea, de cabeza cefalocaudal hacia cola, hacia abajo, ¿no? Hacia los pies. Entonces, inicia arriba y consideramos los músculos del rostro, la articulación temporomandibular, el cuello y posteriormente los miembros torácicos o miembros superiores, que son los brazos, los codos, los hombros, codos, muñecas, y hacia abajo, ¿no? Obviamente no valoras tanto la rigidez a nivel de músculos intercostales, es decir, en el tórax, porque pues no les vas a dar movimiento. ¿Cuáles consideras? Pues las extremidades. Y se va perdiendo la rigidez de la misma manera, de arriba hacia abajo, ¿sí? O sea, mientras tú vas a encontrar rigidez en las piernas, muy, muy marcada rigidez y difícil de romper la rigidez, probablemente el cuello ya esté con mayor flacidez, ¿sale? ok. Y decíamos que hay fenómenos que lo aceleran y fenómenos que lo retardan. Y esto es basándonos en temperatura, por ejemplo. La causa de muerte tiene mucho que ver. Por ejemplo, una persona que muere con una fractura de vértebras cervicales, pues no vas a encontrar casi rigidez a nivel del cuello, pese a que es a nivel de los músculos, va a ser raro que encuentres esa rigidez. ¿Por qué? Porque la estabilidad que te da la columna cervical, pues se perdió por las fracturas o las Sí, luxaciones de la columna. A nivel de rostro, por ejemplo, heridas producidas por proyectiles de arma de fuego que rompen lo que es la estructura, es decir, la fractura. Romper es un término muy coloquial. El técnico es la fractura. Fractura lo que es la estructura ósea del rostro, mandíbula, malar, etcétera. Pues tampoco vas a encontrar esa rigidez, porque la rigidez la valoras porque no hay apertura de la boca. Entonces, así es como la vas encontrando. Bibliográficamente, se dice que la rigidez está en su punto máximo, es decir, que la encuentras generalizada en todo el cuerpo aproximadamente a las 12 horas después de la muerte. ok. Más, menos, ¿sí? Dependiendo de los factores externos. Puedes tener un cadáver que a las 12 horas, pues las extremidades inferiores todavía no estén rígidas o apenas esté comenzando la instauración de la rigidez. Pero vas a encontrar cadáveres que en un lugar que hace muchísimo frío a temperaturas de 3, 4 grados, a las 8 horas a lo mejor tienes una rigidez generalizada. ¿Por qué? Por la temperatura. Asimismo, si hay un factor externo como es la fauna del lugar, es decir, animales carroñeros, roedores, pues si se comen el tejido, pues tampoco vas a presentar rigidez en el cadáver, ¿no? Porque van rompiendo esas fibras musculares y ya no hacen que ya no permiten, vaya, que se realice la rigidez. Ok. Wow, estoy aprendiendo todo lo que no aprendí en la carrera, o a lo que no le puse atención en la carrera. No fuiste mi alumna, ya ves, no fuiste mi Sí, alumna. cómo me pesa, es que no quiero hablar mal de la escuela, mejor evitamos esos No, no, temas. no, Solo quiero no, decir que estoy aprendiendo mucho. qué Este, bueno. y qué bueno, muchas gracias. Y también, bueno, hablabas también algo del peso, que sí es una pregunta que, bueno, yo he escuchado mucho que el alma, bueno, lo dicen así, ¿no? Sí, El sí, sí. alma tiene un peso, ¿no? Incluso existe, no recuerdo ahorita, pero tiene ya hasta cuánto es lo que pesa, que no llega ni al Cuantificado, kilo, ¿no? creo. Entonces, ahorita De hablaba de que 900 dependía gramos. de cómo perdíamos la vida para saber si estábamos más pesados o más ligeros al morir. Digo,
Es que es chistoso, ¿sabes? Eso ¿Cómo es es eso? como algo que no hemos, bueno, yo no me he puesto como a hacerle ciencia. ¿A qué me refiero? A contabilizar el número de cadáveres que llegan y, mira, este está bien pesado, este está menos pesado. Pero te llama mucho la atención que hay cadáveres, el término es ectomórficos, es decir, que son muy delgados, y dices, están pesadísimos, y encuentras cuerpos endomórficos, es decir, más gorditos, y dices, ay, qué liviano, y se mueve súper fácil, ¿no? Entonces, yo me he puesto a pensar en esas circunstancias paranormales, porque hay una persona familiar mía que dice que cuando la muerte es muy traumática e inesperada, la persona no se da cuenta que está muerta. Le tocó a ella tener a un conocido, otro conocido de ella, que muere en un hecho de un choque automovilístico. Aparentemente el chico tiene una hipoglucemia, es decir, se le baja la glucosa en la sangre, él tenía diabetes, queda inconsciente manejando y llega y choca contra un autobús, ¿no? Ok. Pierde la vida. Y platican que había fotografías de los medios, y en una de las fotografías se ve él parado viéndose hacia adentro del coche, ¿no? O sea, daban a Wow, no. entender que como si él dijera, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué hacen todos ustedes aquí si yo estoy aquí parado? Y platica ella que días después él andaba deambulando y que ella le dijo, bueno, es que esta chica, pues yo le digo, no estás bien, yo creo que no está bien llegada, dice mi marido. Este, y ella dice que le dijo, es que se llamaba Sergio, le dijo, Sergio, es que tú ya moriste, o sea, no puedes andar aquí entre nosotros, entiéndelo. Era su Entonces, espíritu, ella, ¿no? En teoría, sí, sí, ¿no? sí, ella dice que Sí. era el espíritu de él y andaba ahí deambulando, ¿no? Entonces decía, es que él no le cae el 20 todavía de que ya se murió. O sea, él todavía no le cae el 20 y él anda deambulando porque él no sabe ni qué onda ni para dónde, ¿no? Sí. Entonces, basado en esa teoría de ella, y yo con las experiencias que tengo, me llama mucho la atención eso, ver cadáveres, personas muy delgadas que pesan mucho y personas más gorditas que casi no pesan, ¿no? Entonces yo Sí. digo, es que no se ha enterado que ya se murió y aquí está todavía, por eso pesa tanto. Y se resisten, ¿eh? Hay cadáveres que se resistan, o sea, yo tengo esa teoría. Tuve un cadáver, no se me olvida, en abril del 2020, si no me equivoco, ¿sí? No revelo el nombre porque no me acuerdo de él, sino sí lo revelaré con mucho gusto. Y yo me acuerdo, a él lo balacearon, horrible, horrible, lo acribillan al chico, era muy, muy, muy gordito. Y entonces, mientras yo lo trabajaba, yo soy una persona, ¿cómo les explico? Pues sí, muy dicharachera, ¿no? O sea, yo soy muy dicharachera. Entonces, cuando yo lo estaba trabajando, yo le decía, ay, gordito, ¿por qué no corriste? Mira tan buenos tenis que traías. Y yo platicándole, ¿no? O sea, con él sí puedo decir que estaba platicando. Y entonces lo movía para un lado y lo movíamos para el otro y queríamos ver por dónde entró la bala y por dónde salió. Y bueno, ahí estábamos, ¿no? Eran un montón de heridas, pobre chico, o sea, de verdad. Y yo le puse mi gordito, o sea, de verdad, o sea, era de, no, es que hubieran visto a mi gordito, o sea, de verdad no podía, yo no sé cómo no corrió, traía unos tenis padrísimos, y luego nos citaron a las 5 de la mañana, ¿para qué iba mi gordito a esa cita así? Ay, no, pobrecito, y bueno, así, no podía dictaminarlo, quería dictaminarlo y no podía, no podía, y una semana, y 2 semanas, y 3 semanas, y me decía mi marido, ¿qué onda con ese necro? Le digo, es que no puedo dictaminarlo, o sea, ya imprimí las fotos, ya le vi las heridas por un lado, por el otro, no puedo, no puedo, ¿cómo que no puedo? No, y así quedó, ¿no? Sí. Pasaron 2 meses y yo no podía hacer el dictamen, y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está? Y entonces así como que me iluminé y dije, el gordito no me deja, mi gordito no me deja. Lo peleé tanto durante la necro, dije que no me deja. Investigué porque él también ingresa como una persona fallecida sin identificar. Ok. Investigo en el sistema cuál era el nombre, porque ya lo habían identificado. Veo cuál es su nombre y voy y me meto a mi oficina y le digo, fulanito, de verdad, perdóname y discúlpame, no era mi intención, yo no te estaba ofendiendo y estaba renegando porque me estaba costando mucho trabajo realizar tu necropsia. Yo nunca intenté pelearte, de verdad, era una renegadera mía, pero de todos modos te iba a trabajar y yo te quería trabajar para que te fueras con tu familia. Perdóname, de verdad, déjame dictaminarte. Por favor, tu familia necesita el dictamen y mira que así me lo aventé.
lo dictaminé a la siguiente semana, todas las heridas. O sea, entonces a mí me quedó esa sensación de, ¿verdad, Roxana? O sea, tienes que aprender que existe esa parte donde te están escuchando. Entonces, si tiene que ver con el alma, si me preguntas, yo creo que sí hay algo. Yo creo que sí hay algo. Yo creo que sí existe esa parte. Científicamente, el oído pierde la audición, o sea, se pierde el sentido del oído hasta después de 2 horas de muerto. Es decir, la persona pierde signos vitales, respiración, pulso, lo que es la conciencia, lo que es el tallo cerebral, pues, y circulación, la presión sanguínea. Y cuando se pierden esos signos vitales, todavía 2 horas dicen que la persona sigue escuchando. Pero yo digo, si ya no hay conciencia, ¿cómo lo que escucha lo puede relacionar, no? Sin embargo, se dice eso. Entonces, por eso muchas personas les dicen, háblale, todavía te escucha. Y cuando existe la velación, los despiden, ¿no? Y le dicen, vete Sí. tranquilo, tu familia va a estar bien. Entonces, yo creo que sí existe. Yo, Ale, de verdad apuesto por eso. Y lo comprobé con mi gordito, y lo comprobé con el chico al que le hablé, y lo comprobé con los niños. O sea, yo creo que sí hay una parte de ti, aunque sea mujer de ciencia, yo creo que sí hay una parte de ti, yo sí creo en la vida eterna, aparte, Sí. y yo creo que sí hay una parte de ti que se queda ahí como deambulando, como diciendo, ¿qué sucedió, no? Y medicina forense, pues no es otra cosa que muertes violentas, o sea, inesperado, traumático, Totalmente. y está impactante, está fuerte. Sí, yo no quisiera entrar en detalles porque, eh, bueno, desde que inicié este proyecto, mi intención no ha sido ponerme a debatir con mis invitados, ¿no? O ponerme a darles la contraria o hacer que cambien de opinión y demás. Al contrario, totalmente es escucharlos y porque principalmente he invitado a gente, he tenido el gusto de tener a gente que me gusta lo que hacen, o sea, y que se me hace muy interesante, ¿sabes? Y de cierta manera que pues son personas admirables. Entonces, em, Gracias. pero sí, sí considero yo, digo yo en mis creencias, a mí me gusta mucho lo paranormal, de entrada. De entrada, yo soy súper fan, o sea, pero eso no me orilla a que yo invoque cosas o me meta en cosas a lo mejor muy ocultas, ¿no? Porque eso sí, le tengo mucho respeto. Considero que existe lo bueno y existe lo malo, Así es. pero opto más por creer en lo bueno o más bien buscar lo Procesar lo bueno, bueno, ¿no? buscar Sí, lo claro. bueno, así es. Pero sí tengo muchas teorías en cuanto a cuando dejamos este mundo, ¿no? Yo siento que, pues sí creo en la reencarnación, siento que somos espíritu a su vez y estamos en un cuerpo prestado y demás, pero son ideas mías, ¿no? Pero si me preguntas, o sea, en el que tal vez cuando dejamos de existir, pues tal vez nuestro espíritu ande por ahí, pues sí, claro. O sea, yo creo que más de alguna persona ha tenido alguna anécdota donde ha escuchado, ha visto, ha presenciado. Y digo, no terminaríamos, ¿no? Pero en este caso, digo, del alma y demás, está bien tangente. Si tú me dices que hablándoles, o sea, logras Que poder, se relaja. sí, relajar unas facciones, lograste cerrar un caso y demás, está muy lógico que haya algo muy extraño ahí, ¿no? Que no lo alcanzamos a entender, ni nunca lo vamos a entender, o a lo mejor nos vamos a resistir a creer, pero sí, sí siento que hay algo ahí Más, más como raro. más subjetivo, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con esa parte que decimos, hay algo más que se sale de nuestra comprensión. O sea, Sí, que no lo voy a poder explicar, pero sé que hay algo que no sé. Decía un maestro, no me interesa en qué crean, en lo que crean y en quien crean, pero crean en algo, porque decía que el ser humano estaría perdido si no tiene una creencia en algo. Eso claro. decía un maestro, y él era físico. Y decía, crean en algo, en lo que quieran, pero crean. Si quieren creer que su amuleto de la suerte es un hilo amarrado ahí, en eso crean. No me interesa, pero crean en algo. Porque es como aferrarte a algo y al final a eso creo que se le puede llamar fe, ¿no? Tienes fe Sí, en que el mouse te va a ayudar a contestar correctamente el examen de confusión múltiple, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí cada vez que voy a trabajar un cuerpo, pues no les rezo a todos ni pido por todos en ese momento, pero al final del día yo digo, wow, o sea, esto es impactante lo que hacemos. Y bien importante, lo desgastante que resulta en el ánimo de nosotros
Sí, trabajar ciertos cuerpos, ¿eh? Esa es otra parte que yo creo que no solamente yo la he experimentado, una pequeña pincelada, cuerpos que sufrieron desmembramiento, es decir, que fueron desmembrados y que todavía los recibes frescos. ¿A qué le llamamos nosotros frescos? Es decir, que tienen 24, máximo 48 horas de haber muerto. ok, Es una energía, es una energía intensa. A mí me tocó trabajar el cuerpo de una femenina, de una chica. Wow, salí devastada, o sea, devastada físicamente, me sentía cansada, dije, Dios, o sea, parece que me aventé 5 horas ahí adentro, parece que me aventé una rutina, que fui a hacer ejercicio, cansada, cansada, cansada. Se arrima un compañero, un buen amigo, y me dice, ¿qué pasa? Y yo, estoy muerta. Me dijo, pero si apenas llevas uno. Y volteé y lo vi y le dije, sí, pero qué caso, ¿eh? Y entonces me dice, ¿por qué? Entonces le platico lo que trabajé, cómo lo trabajé. Y se quedó así y me dijo, no, amiga, dijo, es que el problema no es las horas que duraste, sino toda la energía que traía ese cuerpo, ¿no? O sea, que no lo dudo, no lo dudo, que sufrió demasiado la chica, sufrió demasiado, entonces te desgasta mucho sí, emocionalmente, mentalmente, es intenso, pero ahí viene la parte bonita, o sea, muchos dirían, o sea, ¿qué puedes aportar tú como médico forense que te pueda causar gratitud? O sea, ¿qué puedes hacer tú? Y bueno, yo sonrío irónicamente porque digo, ¿qué sabes de la muerte si no has vivido? ¿No? O sea, al final, porque creo sí, yo que el sentido de la muerte es saber haber vivido, ¿no? O sea, realmente es lo único seguro. O sea, dicen muchas, hay muchas frases, ¿no? Y dicen que la muerte está tan segura de que va a ganar, que te da toda una vida de chance, porque sabe que ella va a llegar primero, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de esa parte, yo me doy cuenta de esa parte. Y lo bonito y lo gratificante para mí se traduce en dos cosas. Una, cuando tú logras esclarecer los hechos de la causa de muerte para que la legalidad se dé, ¿no? La medicina forense no es otra cosa que todos los conocimientos médicos aplicados en el esclarecimiento de los hechos para sí, aportar algo a la justicia. Y segunda, y creo que ahí viene el impacto social, la tranquilidad que tú le puedes dar a una persona cuando le das no solo la causa de muerte, sino cuando viene la pregunta tan intensa que te dicen, doctora, ¿y sufrió? Ahí es donde dices, ¿cómo te explico? O sea, ¿cómo sí, le voy a hacer para explicártelo, no? Y son pocos los contactos que tenemos, bueno, al menos acá en el centro donde yo estoy, en el instituto donde yo estoy, son pocos los contactos que tenemos con familiares, pero me han tocado al menos 4 con los cuales he podido tener contacto, hablar con ellos. Y uno de ellos fue un chico, ¿no? Donde su papá era chofer de un taxi público, de servicio público, y a él le dicen que su papá muere de un infarto, que el señor se infarta y choca contra el muro de una gasolinera, me parece. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el señor muere por un disparo, o sea, al señor le dispararon y ok, por la parte de la espalda, ¿no? Entonces, la cinemática de todo esto, mi teoría, que no me corresponde a mí, le corresponde a criminalística de campo, sí, es que alguien se sube en el asiento de atrás como pasajero, mete la pistola entre la espalda, el tórax posterior del señor y el asiento, y le apunta y pues seguramente lo iba a asaltar. Entonces, al final el asaltante o la persona que le dispara, no sé si lo iba a asaltar o no, le ha de haber disparado. Entonces, el disparo se va hacia adelante, el señor se va hacia el frente contra el volante, el fulano se baja porque hay una grabación de la gasolinera, se baja del coche y el señor llega y se estampa, ¿no? Y entonces por ahí los testigos, por no decirles de otra manera, dijeron, es que se infartó el señor y chocó. Y ya después con los videos dijeron, no, es que alguien se baja del asiento de atrás, alguien se bajó del asiento de atrás, hubo un disparo. Entonces cuando al familiar, al hijo, le digo que, que es un disparo que muere por un impacto, una herida producida por proyectil de arma de fuego, él estaba enojadísimo. O sea, con trabajo social, le dijo, es que no, o sea, a mí, ¿cómo me dice mi papá se infartó? No, 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 yo quiero hablar con la doctora. Entonces salgo yo y le digo, es que esa es la causa de muerte. Le dije, no te puedo mostrar las imágenes de toda la necropsia, pero te puedo mostrar dos cosas. ¿Dónde está el orificio?
o sea, en el tórax De de entrada, tu ajá. papá. Ah, ok, sí. Ajá. Y la lesión que lo mata, ¿no? Entonces me dice, no, no quiero ver. Solo contésteme algo, me dijo, porque fue un solo disparo. Solo contésteme algo. Mi papá sufrió. Porque el chico se quedó perplejo, como que dijo, sí, sí confió en su causa de muerte. Y después de pensar que había sido un infarto, y ahora me dice que fue Sí, un disparo, ahora dígame, ¿sufrió? Y le dije, no sufrió ni un minuto. ¿Cómo? Le dije, no. Laceró completamente la arteria aorta, que es la arteria más grande de nuestro cuerpo, perdió sangre rapidísimo, no alcanzó a sufrir. Le dije, tu papá no sufrió ni un minuto, o sea, fue nada. Ok, con eso me voy, me dijo, muchas gracias. Le cambió su rostro, sí, triste, obviamente, por la pérdida de su papá, pero con la tranquilidad de decir, mi papá no sufrió. Y ese impacto social es el que realmente te causa esa satisfacción, ¿no? Poderle decir a una persona que no sufrió. Y en el caso de los que tú consideras que sí sufrieron, el poder explicar sin mentir, sí, solamente a lo mejor omitir el tiempo que pudo haber sufrido la persona, pero poderle decir, mira, sucede esto en el cuerpo, si le cae algo encima, le causa un tipo de asfixia que no puede respirar, pero es momentáneo porque rápidamente el cerebro se queda sin conciencia por la falta de oxígeno y entonces la persona ya no sufre. Entonces dicen, entonces no sufrió. No, porque el cerebro se quedó inconsciente. O sea, y ese impacto social es el que, al menos a mí, a Roxana Ibarra, le queda la satisfacción de ser médico forense. Realmente ahí es donde a mí me da esa gratificación de decir, alguien se va sí, tranquilo, ¿no? sí. Creo que ahí perdí su imagen, no la veo. No sé si... ¿No me ves? us- Aquí No, estoy. a ver. ¿Ya me viste? No, no sé ¿No? qué pasó. Estoy No. trabada. Yo sí me veo. Es que ¿Me no sé escuchas? si... ¿Sí me No, escuchas? sí la escucho perfecto, pero dice... No No sé, sé qué sucedió. no sé a qué se deba. Yo A acá ver. sí me veo moviéndome. Veo una imagen pausada mía con el brazo arriba, el brazo izquierdo. Creo que esa imagen es la que se quedó pausada contigo, probablemente. Tal vez, pero no sé. Bueno, no sé a qué se deba entonces. No, no hay problema. Tal vez sí la voy Esperemos que a... te recupere la imagen. Sí, tal vez la voy a ver más bueno, ahorita conforme pase el tiempo. Bueno, Solamente que active y desactive cámara momentáneamente. sí, nada más para ver esa, si con esa prueba, Ok, déjame si me hace el checar. ya, Aquí. ya ¿Ya me viste? y ya la perdí. La vi y la perdí. Ya, la Ahí veo. estoy, Excelente. ahí estoy. Excelente. Listo. Bien. Bueno, ahorita hablábamos me estaba diciendo algo bien interesante, que puedes saber cuándo sufrimos o no sufrimos. Digo, con base en Causa de re- muerte. en la reacción del cerebro o cómo es que nos damos cuenta si un cuerpo sufrió o no sufre. Ok, hay varios factores, hay varios datos que podemos tener. Por la causa de muerte, ¿no? Tú te pones a pensar y dices, un disparo. Vamos a irnos a lo más, como más práctico y fácil Sí, de entender para todos, ¿no? Un disparo, en el caso de este señor que yo les platico, ¿no? Lacera la arteria aorta y la arteria aorta es la más gruesa, es la de gran calibre de nuestro cuerpo, entonces por esa arteria circulan los 6 litros de sangre rapidísimo, rapidísimo, ¿no? O sea, de una forma muy rápida, entonces rápido se pierde, entonces nuestro cerebro funciona con, entre otras cosas, aparte de glucosa, etcétera, funciona con oxígeno, o sea, tiene que llegar oxígeno al cerebro. sí, El oxígeno viaja en una parte, en una de las células de nuestra sangre, ¿sí? El eritrocito, las células rojas, llevan algo que se llama el grupo M, que es el de la hemoglobina, ok. y el oxígeno se le pega a la hemoglobina, ¿no? Le dice, pues llévame canchado y de una vez ya que vas para allá, pues dame ray para el cerebro, ¿no? Y el cerebro dice, a mí mándenme oxígeno, a mí todos los demás ahorita les mando, ya que me llegue a mí el oxígeno les mando a los demás. Entonces, si no hay suficiente cantidad de sangre Ok, para abastecer a todos los órganos,
pues ¿cómo llevas el oxígeno? O sea, no hay quien le dé right al oxígeno para que llegue al cerebro. Entonces, cuando el cerebro no tiene oxígeno, dice, pues me muero, pues me apago, ¿no? Entonces, pierdes conciencia. ¿Por qué? Porque el cerebro entra como en un estado de hibernación, como los aparatos electrónicos, Sí, dice, para protegerme, ¿no? Entonces hay inconsciencia. Entonces fluye la sangre lentamente, pero el cerebro está inconsciente y no hay como un estímulo nociceptivo, un estímulo doloroso que haga que el cuerpo reaccione por dolor, ¿no? O sea, está inconsciente. Entonces ok, la persona, valga la redundancia, no es consciente de que está sufriendo, por así decirlo. ok, En este caso, si se lacera la arteria aorta o se secciona completamente, pues realmente la persona no llega ni a la inconsciencia, ¿no? A la inconsciencia, perdón, se muere, insofacto. sí, Hay una frase, perdón, hay un término coloquial muy utilizado que es se desnucó. Oye, ¿qué le pasó? Se desnucó y se murió. Entonces, desnucarse es el golpe a nivel de lo que es el cuello, casi la base de cráneo. A ese nivel nosotros tenemos el centro respiratorio de nuestro cuerpo, así como también el centro que controla los movimientos cardíacos, ¿sí? En nuestro bulbo raquídeo, en esa parte del cerebro, está esa zona. Por lo tanto, un impacto contundente, fuerte, repentino, con suficiente fuerza para dañar ese centro respiratorio y esa área cardíaca, ese centro cardíaco, sí, hace que pegas y entonces ese centro respiratorio ¡pum! Se apaga. ¿Qué haces? Dejas de respirar y deja de latir tu corazón. Por lo tanto, dicen, murió instantáneamente. ¿Y la persona sufrió? No sufrió. Pero viene la contraparte. ¿Cómo te das cuenta que la persona sufrió? Si dices una asfixia por compresión tóraco-abdominal, ¿no? Una persona que le cae los mecánicos. Los mecánicos en los últimos 6 meses me han tocado 3 de accidentes que son mecánico automotriz y les cae el coche encima, ¿no? Y entonces, sí, 2 de ellos, tristemente, fue a nivel de cráneo, entonces el aplastamiento causa precisamente que la persona pues, muere instantáneamente. sí, Pero uno de ellos fue en tórax, entonces el peso del coche en el tórax hace que la persona no pueda respirar adecuadamente. Entonces, imagínate tú que alguien te está apachurrando y quieres sí, respirar, o sea, es horrible. sofocación es parte de la fisiología y es parte de las sofocaciones, entonces la persona sufre. ¿Cuánto puede tardar la persona sofocándose? Depende de dos cosas, la compresión, o sea, qué tanto es el peso que le está ejerciendo el objeto, en este caso un automóvil, Sí, y la capacidad de la persona, ¿no? Porque ante la desesperación, ¿qué vas a hacer? Pues vas a hiperventilar, vas a empezar con el... Entonces eso va a hacer que ¡pum! La persona caiga inconsciente, o sea, quede inconsciente en ese momento. Pero si la persona logra controlarlo y pensar, imagínate, o sea, estar sintiéndote aplastado y tener que pensar en decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué hago? Grito, intento sí, moverlo, me muevo, no sé. Ese lapso hace que la persona sufra. Y existe todo un desequilibrio a nivel orgánico que hace que la persona, han escuchado ustedes de, me enojé y me dio gastritis, ¿no? Porque segregas ácido clorhídrico y un montón de ácidos gástricos. Pues eso sucede con la persona cuando siente que se está muriendo, ¿no? Es una descarga de adrenalina, de un sinfín de enzimas y hormonas y un montón de cosas bioquímicas que suceden en nuestro cuerpo. Y entonces encuentras cuerpos con hemorragia de tubo digestivo, hemorragia de la mucosa gástrica. ¿Por qué? Porque dice la persona sufrió, la persona estaba sufriendo y ese estrés de sentir que se estaba muriendo hace que sangre. Es un esfuerzo respiratorio, es un esfuerzo de lucha contra la vida y la muerte. Y esos son datos que nosotros encontramos en la autopsia, ¿no? En la necropsia, hallazgos en los órganos, los encuentras muy congestivos o con mucha sangre a ese nivel y tú sabes que la persona sufrió, ¿no? Son algunos tipos de causa de muerte o, por ejemplo, los que alguna herida a nivel de cuello y se van desangrando de a poquito, pues la persona le batalla y encuentras esos datos, ¿no? Esa hemorragia interna o en ocasiones las personas que estrangulaciones, ahorcamientos, y encuentras las famosas huellas de arrepentimiento, ¿no? Las personas que intentan meter sus dedos, sus uñas y las encuentras arañadas, ¿no? Es triste porque son cosas que a ti te dicen que la persona sufrió, batalló y se esforzó por sobrevivir. y aparte, bueno, como dice ahorita, es a lo mejor una decisión, en ese caso, una decisión que ellos tomaron, pues a lo mejor bien convencidos,
pero ya viéndose en sufrimiento, híjole, pues te arrepientes. La verdad a mí sí se me hace algo bien triste y desesperante, no sé. Me da mucho, mucho terror pues imaginarme cómo sufren, ¿no? Y más cuando Es intenso. es por decisión propia al inicio, como lo dije, y ya después dices, no, pues siempre no. Y que no lo puedes catalogar ni como valentía ni como cobardía. O sea, Sí, realmente no existe un término, al menos para mí, no existe un término que le puedas dar a esa persona de qué valiente se suicidó, oye, qué cobarde se suicidó, oye, espérate. sí, ¿Tú qué sabes lo que venía cargando y que lo llevó a eso? No, y lo triste, o sea, que te tocan casos arrebatados. Wow, esos cuando llegan y te platican el criminalista o te platica el policía investigador de las testimoniales, ¿no? Y que te dicen, es que acababa de discutir con su pareja. Y le dijo, vas a ver, te vas a acordar de mí si me muero. Y dices, fue una decisión bien arrebatada, o sea, ni siquiera sí, planeada ni pensada, fue arrebatada, ¿no? Y que dicen, la voy a librar a lo mejor, y no la libran, o sea, wow, no, 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 está fuerte. Y si me preguntas, yo creo que son de las causas de muerte que yo no les encuentro explicación. ¿Por qué no les encuentro explicación? Porque no es ahondar en una autopsia psicológica bien intensa y, y pues es dolor, ¿cómo le podremos llamar? Un dolor humano, me duele mi sí, humanidad, me duele mi sociedad, saber que llegamos a eso, ¿no? O que puedas llegar a eso. total. Doctora, qué ha sido, bueno, en toda la experiencia que lleva, qué ha sido lo más extraño que se ha encontrado dentro de un cuerpo? ¿O que le ha parecido a usted, ¿Qué es lo pues, más raro, ¿no? que dices? ¿Cómo está esto aquí? Sí, Bueno, bueno, existe algo que se llama eh, movimiento pasivo de los proyectiles de arma de fuego. ¿Qué significa esto? Le disparan a la persona, el proyectil no sale del cuerpo, ok, queda alojado en una zona, en una cavidad, en una estructura que tiene el espacio suficiente para que la bala continúe moviéndose. Ejemplo, canal raquimedular, ¿no? O sea, la columna vertebral, pues todo el mundo, perdón por la referencia, espero que lo tomen con el sentido académico que debe de ser. Todos hemos comido en algún momento espinazo, ¿no? Mole de espinazo y conocemos las vértebras y sabemos que tiene un hoyito y la gente se come el tuétano. Bueno, en los humanos, pues tenemos columna vertebral, ese es nuestro espinazo. Y por ese canal raquimedular se van los proyectiles, se van, ¿no? Entonces tú desarticulas las vértebras buscando el proyectil porque dices, ya impactó, ya entró, pero no salió de la columna, ahí tiene que estar. Bueno, mis compañeros han encontrado en esófago, han encontrado en el estómago, han encontrado en un montón de lados, ¿no? A mí el caso no se me olvida, una mujer, le disparan y buscamos y buscamos y es que en algún lado tiene que estar la bala, o sea, yo creo que nos aventamos como hora y media, más o menos, buscando la bala. Te guías por el infiltrado hemático, es decir, por donde pasó la bala y fue lesionando, hay sangrita, ¿no? Hay sangre, vas buscando. No encontramos. Entonces me dice el prospector, doctora, ¿y si sacamos todo? Se llama evisceración o técnica de Letul. Pues hay que eviscerar todo, todo, hay que sacarlo. Es que mire, aquí en el útero, pues está como infiltrado y el intestino trae un infiltrado, pero le pasó por un lado, ¿no? Pues hay que sacar todo. Hacemos la evisceración completa y cuando sacas, ¡tac! Y nosotros sí a ver, ¿en dónde? Espera, no se muevan y estamos, ¿no? Buscando. No, es que no está, y es que no está. Era un pedacito de ese fecal estaba envuelto la bala en la S fecal, ahí estaba en la poposita, ahí no, estaba. Entonces, cuando cae, golpea. Entonces decíamos nosotros, es que ¿dónde está el proyectil? O sea, ¿dónde está la bala? Si ya se escuchó, por ahí tiene que estar. Pues no la veíamos. En el estar moviendo y limpiando y buscándola, movió las heces fecales mi compañero y vuelve a sonar el proyectil, la bala, ¿no? Entonces dijimos, ahí está. Efectivamente, ahí está. ¿Por qué me escuchan decir proyectil y bala? sí, Proyectil, yo agarro la pluma y la lanzo, es un proyectil porque es un objeto en movimiento.
Entonces, Sí. hago referencia al proyectil para que sepan que hablo de la bala, pero la bala es porque ya no tiene movimiento, o sea, ya tengo identificado el objeto, ¿no? Entonces, dentro del cuerpo se llama bala. Sí. Entonces encontramos la bala. Eso es lo más extraño que me ha sucedido. Tener que encontrar una bala o tenerla que buscar tanto y darnos cuenta en dónde No, y estaba. pues obviamente no te ibas a imaginar que, que estaba en pues en Que ese está en lugar, ¿no? medio, o sea, tú dices, pues abro el intestino y ahí la encuentro, ¿no? Pero estaba Sí. envuelta, o sea, realmente estaba ahí envuelta. Oiga, Sí. doctora, ¿y qué pasa con los cuerpos? Bueno, ahorita me decía que pues sí, tiene muy poca interacción con la familia, en este caso pues no sé, las víctimas, ¿no? Digámoslo así. Ujú. Pero, ¿qué pasa con los cuerpos que no son identificados? Que en este caso llegan y de plano ya pasaron, no hay nadie que los pueda reconocer. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Pues mira, en estos casos hay todo un procedimiento que se debe de seguir. Hay un área, tuve el gusto de trabajar en el área de inhumaciones y en esta área se hace todo un protocolo de personas fallecidas sin identificar, pero también tenemos personas identificadas no reclamadas. Es decir, que alguien en el lugar identifica a la persona y dice, él es fulanito de tal, es Sí. mi hijo, sobrino, vecino, mi prima, mi tía, mi hermana, alguien, algún familiar directo lo identifica y lo nombra, ingresa al servicio médico forense con nombre, pero nunca van y lo reclaman. Nunca. Y cuando buscas a la familia dice, no nos interesa, que ahí se quede, ¿no? Y te Wow. parece impactante, o sea, tú dices, Sí, ¿cómo por qué? Hay muchas teorías acerca de esto. Puede ser porque les da temor que vaya a haber una investigación y que ellos resulten responsables cuando ni al caso, no debe ser así. Perdón. Está la teoría de que hay personas que no tienen el recurso económico y aunque el Estado puede proveer de una ayuda económica, hay personas que dicen, no tengo para solventar el gasto, personas que no tienen un lugar, un espacio en un panteón para enterrar a su familiar, etcétera. Entonces, los dejan ahí y se les da la opción de realizar la inhumación. ¿Qué sucede con el resto? Personas fallecidas sin identificar. Existe todo este protocolo que te menciono. Este protocolo se debe de completar un expediente, ¿sí? De ok, esta persona con el informe de criminalística de campo, con una secuencia fotográfica de identificación forense. ¿Qué significa esto? Rostro, perfiles de la persona, señas particulares e individualizantes, lunares, cicatrices, tatuajes, piercing, color de cabello, etcétera, ¿no? Una secuencia fotográfica que puedan decir de quién se trata. Es el informe y dictamen pericial del área de lofoscopía, que imprimen los de lofoscopía, hacen lo de dactiloscopía, es decir, las huellas decadactilares, que sabemos que es como nuestro ADN, es otra parte que solamente tú tienes y nadie sí, más. El informe de odontología, el dictamen de medicina, el dictamen de antropología forense. Y bueno, juntas todo esto en el expediente y cuando ya se tiene completo el expediente, se presenta a la Junta precisamente de inhumaciones que está conformada por múltiples representantes de las diferentes fiscalías, ¿no? Fiscalía de desaparecidos, el área de homicidios, puestos de socorros, etcétera, ¿no? Es una junta que es encargada de evaluar y valorar que el expediente, una, esté completo y en orden, y sí, dos, se dan a la tarea de buscar a las personas o a los familiares de la persona fallecida. Es decir, viene la contraparte, ¿no? Donde dicen, es que existen manifestaciones de las personas que buscan a alguien desaparecido. No, aquí nosotros buscamos a los familiares de los que ya están fallecidos. Y entonces, esta revisión, esta búsqueda de familiares se da a nivel regional, es decir, en este caso, por ejemplo, Guadalajara, luego zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, ok, luego a nivel estatal y luego a nivel nacional. O sea, se hace una búsqueda en todas las redes, en todas las plataformas que puedan existir por si alguien ya lo estaba buscando, ¿no? Si se hace la búsqueda y se presenta una búsqueda exhaustiva y no se encuentran familiares, no te sé decir siempre si son
en un mes, 2 meses. A veces las búsquedas llevan mucho tiempo y hemos tenido expedientes guardados a lo mejor por 6 meses que se sigue con la búsqueda porque por ahí hay una lucecita que te dice, hay alguien en tal lado, entonces ve y toca en la puerta, oye, pero vive en Colima, pues que vaya a la Fiscalía de Colima y que los busque, ¿no? Cosas por el Sí, estilo. Finalmente, después de presentar el expediente, hacer la búsqueda exhaustiva de familiares para que vengan a reclamar el cuerpo y decirles, mira, aquí está tu familiar, sé que no era la manera en que esperabas encontrarlo y que a lo mejor ni enterado estabas porque vivía en otro lugar, pero aquí está tu familiar. Y si la persona, si no encuentran familiares o si sí se encuentran y no desean reclamarlos, se hace un proceso de inhumación. Y con toda esta junta de personas, representantes de las fiscalías, y con la autorización obviamente del Estado, se realiza un proceso de inhumación donde se les asigna un cajón de madera al cuerpo y se les hace una inhumación digna dentro de un panteón municipal, ¿sí? Entonces hay un área asignada, sí. unas gavetas asignadas en algunos panteones que el Estado provee para que la persona quede ahí. Pero para que la persona quede la inhumación ahí, obviamente se tiene que tener expediente. ¿Por qué? Porque ya sucedió, ¿no? Que de repente allá los 2, 3 meses alguien dice, estoy buscando a fulanita tal. Señora, pues, ¿qué cree? Se hizo la inhumación, estuvimos buscando familiares y no dimos con usted, pero no se preocupe, se encuentra en el panteón fulano de tal, en la gaveta número tal, se inhumó tal día, tranquila, una de dos, o procedemos con una exhumación judicial si usted desea, o si Ujú. usted prefiere se puede quedar ahí, pero usted tiene que autorizar, ¿no? Ok. Esto es con todos los que son mayores de edad. ¿Que hay algunos que son pequeñitos? Sí. Muy poquitos, pero hay pequeñitos menores de edad, principalmente los que vienen, les llaman los no nacidos, ¿a qué se refiere? Que murieron dentro del útero, ¿sí? O pequeñitos que alcanzaron a nacer y nadie los reclamó y se quedaron ahí, son muy poquitos. Y existe una asociación, ay, no recuerdo el nombre, Asociación de Jesús María, o Inocentes de María. Y me doy el lujo de decirlo porque les reconozco, Asociación Inocentes de María. No tuve la oportunidad de acudir a la celebración, pero ellas, las personas encargadas de esta asociación, les ofrecen una misa, hacen toda una celebración, sí, muy bonita, me comentaron mis compañeros, el que era mi Sí. jefe y mi compañero del área de inhumación, hacen toda una celebración para darles una inhumación digna a estos menorcitos. Y dicen que es muy bonito, regalan recuerditos, etcétera, ¿no? Es toda una ceremonia, vaya, todo un ritual, toda una ceremonia. Eso es lo que se hace con las personas fallecidas sin identificar e identificados sin reclamar. Eso es lo que se les da, una inhumación digna. Sí, porque, bueno, y me imagino que de la gran mayoría que hay ahí, pues no son buscados, ¿no? No son reclamados como tal. O sea, ya no Mm, hay alguien es que que es muy vaya a buscarlos. variante. Sí, es que es muy variante. Te digo, hay varias circunstancias por las cuales a veces no los buscan. Hay muchos casos, por ejemplo, que se encuentran familiares en otros estados. Ejemplo, ¿no? Sí, Eh, yo vivo a lo mejor en Durango y mi hijo me dice, mamá, me voy a ir a estudiar a Guadalajara, pero sabes que tengo un montón de tarea diario, tengo esto, pues te voy a hablar allá cada 15 días, 22 días o cada mes, ¿no? Entonces la mamá está acostumbrada a que el hijo le hable cada mes, tarde, mal y nunca, ¿no? O a lo mejor es alguien que se fue a trabajar y no existe una convivencia familiar muy cotidiana. Entonces dicen, pues sí, mi hijo, mi primo o alguien más estudia en otro lado, se fue a sí. trabajar y nunca me habla, nunca me saluda, no sé si ya se casó, si no se casó, resulta que la persona está fallecida, ¿no? Entonces, sí hay casos donde no los están buscando porque ni se imaginan que fallecieron, ni se imaginen que fallecieron. Entonces, de ahí viene que se haga este proceso de búsqueda de familiares. Y bueno, lo más bonito, pues es que sea una inhumación digna, como menciona. O sea, que no se dejan ahí Así es. nada más a, pues a ver qué pasa, ¿no? No, Eso es rompamos lo ese mejor. tabú, no existe la fosa común. Rompamos el tabú, no, 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 no existe la fosa común, o sea, no crean que se hace una fosa y se van aventando cuerpos, no, 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 Sí, jamás, jamás.
se da una inhumación digna y parte de los representantes de las diferentes fiscalías está un representante de derechos humanos, siempre, siempre, siempre. Entonces, Ok. sí, todo es con dignidad y con el respeto que merecen las personas fallecidas. Qué bueno que esclarece eso también porque yo sí he escuchado mucho el término de fosa común y realmente sí es como que te imaginas que es un pozo que abrieron y nada más empezaron a echar gente que de plano pues no sabemos quiénes son y qué bueno que hace ese énfasis en que no existe, ¿no? ¿Alguna vez Mi de papá me lo dijo, sí? me dijo, Y usted ¿y cuántos y hay en lo la fosa desmintió. común? Y yo así, le dije, no hay fosa común para empezar no hay fosa común, le dije, No ¿cuántos sé hay? qué es Pues ni eso. uno, le dije, porque sí, así, o sea, no, es bien intenso, la gente cree de verdad que existe, pero no, no existe. ¿Alguna vez se ha negado a realizar alguna necropsia, alguna autopsia? No, ¿No? no, 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 jamás, no podría. Llegó un conocido, un médico urólogo, voy a omitir su nombre, pero era un conocido, un excelente médico. Él muere por 2 disparos en el cráneo. Yo llegué a trabajar con él como su instrumentista en 2 ocasiones, sin embargo, en el hospital donde trabajaba yo con él, muchas ocasiones los pacientes yo los derivaba, ¿no? A diferentes especialistas, entre esos el doctor. Cuando yo estaba trabajando en el instituto, me habla por teléfono otro médico, otro cirujano, urólogo, y me dice, Rox, murió mi maestro. Yo impactada, ¿no? No pude, no me asignaron a mí la necropsia, pero aún así no pude hacerlo. No, no hubiera podido porque era una persona muy querida. Se supone, teóricamente, que no debemos de trabajar cadáveres de personas conocidas por nosotros porque puedes perder la objetividad Sí. del trabajo, ¿no? Y me acuerdo que le dije a uno de mis compañeros, le dije, Doc, ¿puedes hacer la necro de mi maestro? Así, así, así. Me dijo, adelante, doctora, sin problema. Y él lo trabajó, él hizo la necro. Pero más adelante, hace 2 años, mi hija tiene año y medio, sí, 2 años. Ay, en mayo, justamente hace 2 años, yo estaba embarazada y como estábamos en época en la final de la pandemia, Sí. a mí me mandan de resguardo a casa y me acuerdo que fui a un curso. Tuve que ir al instituto a presentarme a un curso aunque estuviera de resguardo. Y cuando iba en camino me habla por teléfono mi hermana y me dice, oye, ¿qué crees que pasó? Y yo, ¿qué? Pues que murió el esposo de mi cuñada, una cuñada de ella, ¿no? Y yo, ¿cómo? Pero si acaba de ir a mi casa a arreglar algo porque el señor era fontanero. Pues sí, sí murió, dijo, murió electrocutado. No, llegué Ay, directo Dios. y les dije, no voy a entrar al curso. Hablé con mi jefe y le dije, doctor, ¿me da permiso para realizar la necro? Porque había como, yo creo como 20 cuerpos esperando por necropsia porque fue un día intenso de ingresos. Hay días muy feos, muy violentos y había muchísimos ingresos. Entonces, para que trabajaran la necropsia de él, probablemente iban a pasar 2 días. Entonces lo iban a entregar hasta el día siguiente, probablemente en la noche o Sí. hasta 2 días después, ¿no? Entonces me acuerdo que me dijo mi jefe, Rox, bajo tu responsabilidad porque estás embarazada. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo y dónde le firmo, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo. Y pese a que era un conocido, yo tenía como los pies bien en la tierra, bien objetiva, y yo dije, sea lo que vengo, vengo a hacer la necropsia de una persona fallecida y me olvido de que lo conozco, ¿no? Y Sí. entonces sí me acuerdo que llegué y le dije, Salvador, vamos a darle porque tienes 3 hijos que te están esperando, ¿no? Y ya, bueno, sí, nos aventamos la necro, yo estoy embarazada, hicimos la necro. ¿Por qué por qué hice eso? Porque yo decía, 2 días más, voy a tener que esperar. Y muchos me dijeron en su momento, oye, pero pues los familiares de los demás cuerpos también iban a estar esperando. Totalmente de acuerdo. Yo no me brinqué turnos, yo no estaba dejando cuerpos por trabajarlo a él, porque al Sí. final yo estaba de resguardo, ¿no? O sea, firmé y me autorizaron que bajo mi responsabilidad por el resguardo que yo tenía. Entonces, al final lo único que hice fue prestar 2 manos más para poder trabajar a este señor, ¿no? A Salvador. Y afortunadamente, pues todo salió bien, ¿no? Pudo entregarse en tiempo y forma, pero no, nunca me he negado a trabajar uno, por el contrario, si puedo meter mano, adelante. Wow. No, pues sí, que le apasiona, ¿no? Me encanta, me encanta. Oiga, doctora, ¿y cómo hace para equilibrar su profesión con su día a día? ¿Va a terapia o cómo es
que logra ese separar, ¿no? Porque pues para mí sería complicado, la verdad, a lo mejor porque no estoy en su posición, pero sí sería algo que, no sé, digo, todo el día estar, o bueno, en horas a lo mejor estar recibiendo de uno a dos, tres, cuatro, no sé, incontables cuerpos y después salir de ahí e irme con mi familia, ¿no? Entonces, ¿cómo le Para hace empezar usted me para baño, lograr eso? porque no aguantarían el olor. Para empezar me baño, Sí. para que me aguanten, para que me quieran recibir, si no ni la puerta me abre, ¿no? Fíjate que yo les digo, huelo a putre. Yo diario les digo así, no, huelo a putre y huele a putre. Esa descomposición del cuerpo, ese es el término, ¿no? Coloquial. Pero viene una parte bien interesante que es la forma que yo tengo de ser. ¿En qué aspecto? Yo platico demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues cosas del trabajo yo no voy a venir a contarle a mi esposo, a mis hijas, digo, una ya está grande y la otra está súper pequeñita, pero no les voy a venir a contar santo y señal lo que hago. Sin embargo, sí les puedo decir así como de, por ejemplo, a la grande, ¿no? A ver, te me aplacas, porque esa, no sé, cómo estás vestida, lo que estás haciendo, no te voy a dejar ir a la tienda porque hay estas circunstancias, sucede esto. Entonces, como que suelto, ¿no? Desahogo, esa es una parte. Dos, con mi esposo, él tiene como una visión, él no es médico, mucho menos forense, Sí, pero él tiene una visión como de la realidad como muy, ¿cómo te diré? Es que es hombre, o sea, desde ahí ya hay una gran diferencia, ¿no? O sea, la testosterona lo hace ser bien objetivo a él, ¿no? Él así sí. como que yo no siento. Entonces, si yo le digo, no inventes, trabajé como 4 de arma de fuego, pues, ¿qué quieres que yo haga? Dice, yo no les puedo quitar el arma. Y yo sí. O sea, ¿cómo te explico? O sea, desde ahí ya es como esa parte padre, pues porque puedo tener ese tipo de conversación, ¿no? Y de repente si me toca algún cuerpo menor de edad, ahí viene la parte difícil, ¿no? Sí, Eso lo saco, por ejemplo, o ya sea platicado con mi esposo o con mis compañeros de trabajo. Y esa es mi terapia, mis compañeros de trabajo. Cuando es un menor de edad, de repente le hablo a mi marido y digo, no chingues, o sea, me pasó esto, o sea, es un menorcito, le pasó esto, ¿qué les pasa? Y me suelto, ¿no? O enojada, o llorando, o platicando, y lo me dice, vuelvo a lo mismo, ¿no? Su raciocinio y su objetividad, y lo me dice, tú haz lo que a ti te toca, ¿qué te toca a ti? Y yo, pues la necro y la causa de muerte, pues hazlo y punto, se acabó, suéltalo. Ni tienes la culpa, ni eres responsable y no retardes el dictamen. O sea, encárgate de lo que te toca hacer y listo, vámonos. Y yo así de, gracias por la terapia, lo necesitaba. Entonces, y con mis compañeros, tengo una guardia bien bonita, tengo unos compañeros muy bonitos para trabajar, entonces se presta, ¿no? Para platicar los casos y creo que esa es nuestra terapia, ¿no? Cuando salimos ahí, nos damos, trabajamos, yo trabajo 24 horas, entonces nos damos, somos bien exigentes para nuestra comida, entonces es como de, ¿ya me lo terminas? La necro, sí, ya, me faltan 5 minutos, y a ti, no, pues como media hora, pues a tal hora, no, nos sentamos a comer, no perdemos nuestra hora de comer, entonces nos sentamos a comer y es como que soltemos el trabajo y sentémonos a comer, y nos sentamos a comer, platicamos de una cosa, de otro, y soltamos, está bien padre. Y la otra, que cuando hay mucha sobrecarga de trabajo, ¿en qué te ayudó? ¿En qué te ayudó? Entonces buscamos hacernos ligera la guardia del trabajo. Esa es sí. mi manera. No voy a terapia, no voy a terapia. Hasta ahorita no he sentido la necesidad de acudir a terapia por las circunstancias que veo ahí en el semáforo. Hasta ahorita no, afortunadamente. Creo que logro soltar. Creo que sí logro soltar. ¿Cuántos años tiene doctora ya en esta profesión? En el Bueno, área trabajando así en el área forense, forense. 5 años. 5 años. Sí, yo recuerdo, bueno, ahorita que dijo algo de comer, eh, que en alguna de mis prácticas, pues me tocó entrar a lo que es CEMEFO y yo recuerdo todavía, o sea, no recuerdo el olor así tan tangente, tan así, pero sí es un olor que sí, o sea, no es como ningún otro, realmente, o sea, no hay con qué comparar el olor a un cuerpo. Entonces me costó comer, eh, porque te queda, o sea, a pesar de que entramos, recuerdo bien, traemos 3 cubrebocas, lo impregnamos a uno hasta con Vaporub, pues sí, no sé, es muy complicado, no sé, no, bueno, ya te acostumbras, ¿no? Que es lo que Sí, sucede. sí, sí. Se me fue dependencia.
Sí, fue de una dependencia, una fiscalía, entonces nos tocó ahí ver, pues presenciar, ¿no? Una necropsia, entonces pues estuvimos ahí muy, muy de la mano, aparte que nos llevaron al área de congeladores también, No, entonces, fue no, pesadito, ¿no? Y te yo también tocó creo mucho real. sí, en las vibras y demás, y sí se siente medio raro, pero el Fíjate olor que es algo bien memorable. el olor se te queda. Fíjate, nosotros, bueno, te preguntaba por lo siguiente. Hay una prestadora de servicio social de medicina que está yendo ahorita. Escogió el Instituto de Ciencias Forenses porque ella fue instructora de disecciones en la escuela. Ok. Entonces yo así como de, ¿es en serio? En medicina. Pero las disecciones que haces en el anfiteatro de medicina, al menos acá en Guadalajara, trabajas con cuerpos que están preparados para el abordaje académico y estos cuerpos están conservados en formol y tienen una consistencia muy diferente. O sea, ¿cómo te diré? Están como cuero curtido, ¿sabes? O Muy sea, tiene una acuosa, ¿no? consistencia. Sí. No, pero el inicio es como cuero curtido, o sea, como muy rígido, chicloso, no sé, algo así, y ya por Ah, dentro ok, acuoso. ya. Entonces, porque están conservados en formol. Entonces ella creía que cuando llegara al anfiteatro, al CEMEFO real, iba a oler a lo mismo. Entonces, como que dijo, pues Ah. muerto y formol, no tengo problema. Por eso te preguntaba. Entonces, cuando llega acá dice, no, esto no es lo mío. Entonces, pues le dijimos, pues cámbiate de área, ¿no? O sea, porque esta es la realidad. Cuando tú ingresas al servicio médico forense, llega, ¿no? O sea, sientes el olor. De hecho, acá en Guadalajara, personas, vecinos del área llegaron a quejarse en muchas ocasiones por el olor. Si me preguntas después de 15 minutos, 20, yo ya no lo detecto. Yo ya no detecto el olor. Sin embargo, toda mi ropa, cualquier cosa que yo meta al instituto, aunque sea en el área de oficinas, se impregna de ese olor. Y es un olor bien característico. Digo, a ti se te quedó Sí. grabado el olor. Hay muchas teorías, ¿no? A mí, yo no recuerdo mucho que mi suegro me dijo, oye, ¿y qué, China? ¿Ya tomaste algo en el cráneo de un cadáver? Y yo, ¿cómo? Sí, tu iniciación. No, dije, eso es mentira, o sea, no es cierto. Y ya pusiste tu lonche arriba del muerto. Y yo, no, claro que no, o sea, no es eso. O sea, una cosa es que te acostumbres al olor y al aroma, y otra cosa es que hagas cosas insalubres, ¿no? Entonces, pues, obviamente eso no sucede. Entonces, ¿te acostumbras al olor? Sí, sí, te acostumbras al olor. Y todos somos muy diferentes, ¿no? Esto ya va a depender de Sí. cada uno de nosotros. Mis compañeros de guardia y tu servidora siempre traemos entre el pinol, el cloro, el fabuloso, el aromatizante. Muchas veces, muchísimas veces llegamos a barrer y trapear nuestra oficina porque queríamos darle una exhaustiva. Una compañera un día se puso a limpiar la barda, ¿no? La pared. Somos muy limpios en ese sentido. Pero el olor no se va, el olor no se pierde. Entonces, yo te digo, yo siempre llevo un cambio de ropa, lo meto en una bolsa, casi casi la sello la bolsa para que no huela absolutamente a nada. Y ya cuando voy a salir de mi turno, me meto a bañar, salgo, me cambio la ropa, pero literal voy derechito al checador y voy para afuera. ¿Por qué? Porque si me quedo ahí 10 15 minutos, seguro me voy a impregnar del olor y se te va a ir rápido el olor ese último. Pero la ropa, el traje quirúrgico de toda la guardia, no. O sea, de verdad yo tengo que llegar, ponerlo al sol y ya que se asolió, lo guardo en una bolsa y ya que junto varios trajes quirúrgicos, 3 4 ya los lavo todos juntos con pinol y un montón de cosas, ¿no? Realmente el olor sí es muy fuerte, pero te acostumbras. Se llega a un punto donde siempre lleva como esa línea de respeto y de no soy caníbal, ¿sabes? Sí, O sea, pero sí claro. dices, tiene ese aroma y de repente resulta difícil para algunas personas entender que puedas tener hambre después de trabajarlos. Oiga, doctora, ¿y qué pasa? Bueno, ustedes pues se dedican meramente a ver la causa, ¿no? El por qué la persona perdió la vida. Pero los órganos, y todas las vísceras y todo lo que llevamos dentro, mm, Ahí se pues sí, lo quedan. deben de manipular de cierta manera, pero ¿qué hacen después de que ya esclarecieron el caso, o más bien ya esclarecieron la causa, Se ya sutura el se cadáver. hizo la investigación?
¿Se queda todo totalmente dentro? O sea, no... Todo se queda dentro, suturas el cadáver, se limpia el cadáver y se entrega a la funeraria. Los embalsamadores son los encargados de realizar la preparación del cuerpo para que le puedan dar la velación, para que lo puedan velar. Esa Ok, parte no nos toca a nosotros. Nosotros no podemos retirar órganos ni mandar un cuerpo, un cadáver sin órganos, no, no nos compete. Todo se vuelve a ir para adentro, completito. perfecto. Y bueno, yo entiendo que el proceso de descomposición de un cuerpo, pues depende mucho, para empezar, del tipo de pérdida de vida que tuvo. Así La es. otra es pues el área, más bien el lugar de Donde los muere. hechos, ajá, así es, si está intemperie, si es un lugar cerrado, si fue en agua y demás. Pero me podrías así platicar en resumen cómo es el proceso de una descomposición de cuerpo, así a grandes rasgos, de manera muy A grandes general. rasgos. Te mencionaba cuando hablamos de rigidez cadavérica que le llamamos fenómeno cadavérico temprano, antes de las 24 horas. Ok, Después de las 24 horas se consideran fenómenos cadavéricos tardíos o de descomposición cadavérica. Y ok, son cuatro grandes grupos. El primero es el cromático, ¿sí? Y en este se le llama cromático porque hay cambios de coloración en el cadáver. ok, Posteriormente viene el proceso de enfisema o el proceso enfisematoso. Enfisema ok. porque se infla, está lleno de gasificación a nivel subcutáneo, las asas intestinales, etcétera, ¿no? Entonces vemos un cadáver con dimensiones exageradas con respecto al tamaño que tenía en vida. Después de este proceso enfisematoso viene un proceso colicuativo, donde todo se vuelve licuefacto, aguado, líquido de alguna manera, ¿no? Se empiezan a desintegrar los órganos, empiezan a perder precisamente su estructura anatómica, su arquitectura anatómica y se empiezan a hacer líquidos. El primero que tiene licuefacción es el cerebro. Y si me preguntas, tiene un olor espantoso el cerebro licuefacto, o sea, el cerebro descompuesto huele terrible. Yo creo que prefiero, y por mucho, yo creo que soy la única, yo prefiero por mucho el contenido de asas intestinales, o sea, heces fecales, prefiero el aroma ese al de un cerebro licuefacto. Para mí es un aroma súper intenso y ese se me queda, yo cuando voy a trabajar un cuerpo que ya tiene licuefacción de cerebro, no solamente me pongo 2, 3 cubrebocas y con aromatizante, me he puesto mascarilla. O sea, porque de verdad para mí es un aroma muy intenso y se te Pero ¿en queda qué consiste? impregnado. ¿Mande? ¿En qué consiste o sea, el No que sé, sea huele tan, mal el que sea más cerebro. fuerte el olor? No, no sé, a mí me dicen los muchachos y mis compañeros, pues, me dicen que yo soy una exagerada. Me dicen, Rox, ¿cómo el cerebro? Yo, es el cerebro. O sea, como que ya es algo de mí, que para mí el olor del cerebro licuefacto, Sí. no, 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 no. Y se te impregnan las vellosidades de la nariz y es como si todo el tiempo lo estuvieras oliendo. O sea, no. Para mí es algo fuertísimo, el olor del cerebro. Pero hay para quienes no. O sea, no es como que sea generalizado y todos digan que huelen así de Sí, feo, no. Creo que soy yo la única. Y eso ocurre en el proceso de licuefacción. ok, Y finalmente viene la reducción esquelética, ¿no? La reducción esquelética donde el cuerpo ya pierde ese tamaño, hay una reducción del cuerpo, a diferencia del enfisematoso, que es un exceso, una exageración de dimensiones, en este hay una reducción, y se empieza a desintegrar, se empieza a perder la piel, los órganos ya se le llama putrilago, es decir, todo es líquido adentro completamente, ya no hay una diferenciación entre los órganos y empieza la reducción esquelética hasta convertirse en una osamenta. Y ya, ahí termina. Nosotros consideramos que la reducción esquelética inicia más o menos a los 12 meses, un año, pero una ok. osamenta para que se desintegre, para que quede el huesito súper limpio, pero además se desintegre el hueso y se pulverice, pueden pasar 50 años. O sea, sí, para que se pulverice 50 años. Y de ahí en adelante. Pero para que quede el puro huesito, limpiecito el hueso, un año, año y medio, pero todavía macizo, todavía no se desintegra y todavía le puedes encontrar restos de cabello inclusive, ¿no? Sí, Los dientes, por los ejemplo, que dientes. tardan muchísimo. Así es. Wow. Oye, doctora, bueno, y la última pregunta, ahora que, bueno, usted está de ese lado, que es médico forense, el día que
esperemos falte mucho, pero el día que usted deje este plano, esta vida, ¿dejaría que cualquier persona manipule su cuerpo? ¿Dejaría que No, cualquier persona no sé, le haga una no, necropsia? no, no. No, 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 claro que no. Y te voy a decir por qué. Porque creo que el cuerpo es sagrado. El cuerpo es sagrado. Y así como yo trato a mis cadáveres, trato a esas personas fallecidas, me gustaría que me trataran. Y Claro, entonces buscas o tienes como la intención de que alguien a quien le confiarías tu cuerpo sea alguien a quien le tengas estima. Y no porque los demás le puedan llegar a faltar el respeto a tu cuerpo, no, sino que yo así lo veo, ¿no? Tu cuerpo es sagrado y solamente a unos cuantos les permitirías no solamente el hecho de observarte, sino trabajar contigo, ¿no? De claro. una manera cuidadosa, ¿sabes? Y responsabilizo abiertamente a la doctora Yensul, la responsabilizo y no me importa que le duela mucho, yo sé que no tiene sentimientos, ay, no es cierto, le dolerá, pero tendrá que trabajarme. Ya le dije, si tengo muerte violenta, eres responsable de trabajarme. No me dijo, claro que no, yo no, sí, claro que sí. Yo le digo que no tiene sentimientos porque yo soy bien chillona, entonces yo soy de, ay, es que mira que... Y volteé y me dice, a ver, relájate, piensa con las neuronas. Y las cosas son así, ella es bien fría, le digo que tiene niveles altos de testosterona, pero no, 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 es súper, ella es muy, muy, de mucho raciocinio, yo soy mucho corazón y ella tiene mucho raciocinio, pero es un pan de Dios la mujer, o sea, tiene un instinto maternal precioso, entonces creo que tiene lo que yo quisiera en una persona que me trabajaría, entonces la hago responsable de mi necropsia si algo me llega a suceder violento. Lo bueno que ya lo sabe, ¿no? No, y me queda Sí, claro ahorita con lo que hablamos que yo creo que una de las cosas que intuimos o que damos por hecho de los médicos forense o de cualquier tipo de carrera que a lo mejor tengas que ser muy frío, por así decirlo, es que perdemos ese sentido de sensibilidad. Y con lo que usted me ha dicho o lo que hemos hablado en este ratito, pues me queda claro que no, ¿no? O sea, no separa del todo los sentimientos. Y, y pues los trata con esa humanidad que debe de tratarse un cuerpo, porque así es. no por haber perdido la vida, pues ya podemos profanarlos o podemos, pues maltratarlos, ¿no? Al contrario. Entonces, pues me queda claro que usted no separa esa parte, digo, qué bueno que tenga esa sensibilidad y esa humanidad todavía y que no se la coma el personaje, como dicen, ¿no? Muchos, o sea, Así que le es. quede bien claro el que pues, siente, ¿no? Y está trabajando con humanos también. No, y aparte dices, no cualquiera, o sea, si le preguntas a los compañeros, dime cuántos médicos hay por cada generación, que era lo que te decía al inicio, y son muy pocos, o sea, tú le preguntas a un médico, oye, ¿cuántos de tu generación son traumatólogos? Ay, pues fulano, sutano, sutanita, bla, bla, bla. Oye, ¿cuántos son cirujanos? No, pues tal, 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 tal. Oye, ¿cuántos son forenses? ¿Quién va a querer forense? ¿No? O sea, Sí, es como esa parte, totalmente. es la parte rechazada, somos el patito feo de la medicina, pero es una parte muy bonita, es una parte muy bonita y seguimos siendo humanos y no puedes perder esa empatía y ese sentimiento hacia el ser humano. Te duele la No, humanidad cuando ves cosas tristes. claro. Desde que empezó la carrera, ¿usted sabía que quería ser médico forense o fue sobre la marcha? Como en tercer semestre supe es que yo estudié medicina al azar. Yo no sabía que quería Ah, ser médico. rayos. Yo nunca dije, voy a ser doctora. No. Cuando iba a hacer trámites a la licenciatura, no les voy a contar así tan a fondo, pero yo escribí en un papelito leyes, turismo y medicina y fue de Tim Marín de doping y salió medicina. Y mi papá me dijo, tu vida no es un juego. Y yo, no, pero salió medicina. Mira que no sé qué, salió medicina, papá. Y entonces entré a medicina, ¿no? Y empecé a estudiar medicina. Y entonces cuando estaba como en tercer semestre dije, qué bonito es lo forense. Qué bonito es lo forense. Me gusta. Y luego me decían, ¿y por qué forense? Y yo, a mí ya me llegó muerto. A mí no me echen la culpa. Yo no sé qué le pasó. Entonces, o sea, todo nace así como de una manera, pareciera como de juego, ¿no? Como al azar, Sí, pero como en tercer semestre fue cuando yo dije, quiero ser forense. Y de ahí en adelante. wow. No, pues estuvo muy interesante la plática. La verdad,
aproveché mucho este tiempo, resolví muchas dudas, aprendí mucho también y pues conocí mucho el lado profesional, pero también el lado humano, ¿no? Y le agradezco mucho el tiempo. Gracias. Este tema, o más bien todo este tiempo de lo que hablamos, pues fue con mucho respeto. Fue con Claro. fines muy educacionales y pues también hay que tratar este episodio con el respeto que va, ¿no? No es con un fin de lucrar o un fin amarillista. Entonces, más que nada, pues fue algo meramente profesional, que te agradezco mucho, doctora, pues ser parte de este episodio, ¿no? Ay, Ale, ¿Cómo? muchas gracias a ti por la invitación. No, hombre, bien agradecida. Ya sabes que estaba muy ansiosa de escucharla, de tener pues el gusto. ¿Cómo se sintió? De maravilla, Ale, el poder hablar, volvemos al inicio, ¿no? De lo que más me gusta y que además me pagan por ello, es para mí fascinante. Creo que es aportar ese granito de arena al desconocimiento que existía y que espero que con ese poquito, esa pequeña pincelada de todo lo que hacemos nosotros acá en el Servicio Médico Forense, pues le quede a la gente un buen sabor de boca y que no crean que perdemos los sentimientos, que no crean que lo que hacemos es feo. No, 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 al contrario. Tenemos un impacto social con la mejor intención siempre, ¿no? Me sentí dichosa, honrada de que me invitaras a este programa, así que yo encantada el día que gusten para volver con ustedes. No, hombre, sí, me gustaría, ¿eh? Me gustaría porque siento que hay muchas cosas que pudiéramos seguir hablando. Les Claro que sí, agradezco Ale. mucho. Tuvimos aquí el gusto de escuchar y ver a la doctora Roxana Ibarra. Y pues espero yo volver a contar ahí con esa dicha de tenerla de invitada. Te agradezco el tiempo. Y pues bueno, los invito a que me sigan en mis redes. Ya estamos en TikTok, Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Por ahí voy a estar compartiendo este y todos los episodios para que estén al pendiente. Le agradezco mucho, doctora. Nos vamos a Gracias, un estar en abrazo a la contacto distancia, todavía, Ale. igualmente. Cuídese mucho. Bye.